más lejos aún. 72 años de la Nakba, ¿no? La catástrofe. 72 años de ocupación, de colonización, de expolio, de usurpación y de la expulsión, recuerda tú, de más de 800.000 palestinos de sus tierras, de esa Palestina histórica donde hoy se instala esta entidad, este régimen que se hace llamar Israel. ¿Y por qué te digo esto? Porque al-Nakba está unido estrechamente al nacimiento de la entidad israelí el 14 de mayo del año 1948. Al-Nakba se sucede en virtud de esa instauración falsaria. Por tanto, después de 72 años, cuando tú me preguntas, ¿están más lejos o están más cerca del retorno de los millones de refugiados? Más lejos, porque se ha intensificado la ocupación, se ha intensificado el robo, la usurpación, se han creado más asentamientos sionistas en territorios de Cisjordania, que fueron ocupados a partir de la guerra de 1967. Es decir, cada año que pasa hay más demolición de viviendas, más construcción de muros, menos posibilidades de que retornen los refugiados, más aún, hay más refugiados en virtud de lo que Israel hace permanentemente, agredir al pueblo palestino, agredir al enclave costero de la Franja de Gaza, agredir a Cisjordania y por tanto va generando condiciones aún más difíciles, aún más complejas. Y lo último, recuerda que está el objetivo de este gobierno de coalición entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, avalado por Estados Unidos, para anexar los asentamientos israelíes ilegales, violatorios del derecho internacional que están instalados en Cisjordania, los territorios al norte del Mar Muerto, el Valle del Jordán. Es decir, no solo se ha intensificado la cantidad de expulsados de sus tierras, sino que se ha intensificado la ocupación sin que tenga resultado alguno las resoluciones de condena a la entidad sionista. Ahora, Pablo, yéndonos al actor principal en este sentido y también la víctima, que es el pueblo palestino, más allá de la resistencia continua, mejor dicho, del pueblo palestino, que lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ¿qué más le queda por hacer a su dirigencia y al propio pueblo en sí, en tu opinión? Y esto para pues poder definitivamente lograr su derecho legítimo a retornar a sus tierras. Retornar a sus tierras y la autodeterminación. Yo creo que son dos puntos unidos indisolublemente. No hay posibilidades de retornar a las tierras si no se es bajo un Estado autodeterminado. ¿Qué le queda a la dirigencia palestina? Recordemos que hay diferencias también entre las dirigencias palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Creo que, sobre todo la Autoridad Nacional Palestina, que está instalada en Cisjordania, lo que le queda es romper definitivamente con el acuerdo de Oslo, que simplemente ha sido un chantaje, un fracaso, un fiasco para las aspiraciones palestinas. Al pueblo palestino, tú lo decías, más allá de la resistencia, que es permanente, que es continua en estos 72 años, lo que queda seguramente es poder intensificar una campaña de desobediencia que va en el boicot, la desinversión y las sanciones contra Israel, que ha sido impulsada desde la sociedad civil. Por tanto, esto está vinculado estrechamente no solo a la dirigencia palestina, no solo al pueblo palestino, sino que a nuestras sociedades, que deben sumarse en una política de sanciones efectivas contra la entidad sionista. Embargos, bloqueos, sanciones, la Carta de las Naciones Unidas, aplicar el capítulo 7, porque Israel representa una amenaza y un quebrantamiento a la paz. Por tanto, no puede haber solo resistencia si el resto del mundo está ciego, sordo y mudo frente a una víctima de 72 años de ocupación y colonización. Recordemos que es víctima del que otrora era víctima y se consideraba víctima, y que producto de la crisis de conciencia de Occidente crea esta entidad israelí que se convierte en victimario. 72 años convertido en un victimario contra el pueblo palestino, que ha resistido, pero que tiene que pasar a fases superiores de resistencia. Todas las formas de lucha son válidas, todas, las políticas, las diplomáticas, las armadas, las económicas, pero en eso también tiene que haber un apoyo de las sociedades del mundo, o de otro modo vamos a continuar con esta política de ocupación y colonización del pueblo palestino. Bastante claro, Pablo. Gracias por acompañarnos en este análisis de esta fecha clave e importante para el pueblo palestino. Hasta un próximo contacto.